Hola, entonces ya hablé de lo que yo considero la disciplina artificial, este concepto nuevo, extraño, que a lo mejor yo me saqué de la manga o muy probablemente alguien ya había hablado de él y yo muy ignorantemente no lo sabía. Pero ahora sí quiero tocar a una parte. Las artes marciales en el tiempo del COVID, el tiempo de la cuarentena. ¿Cuál es el gran problema que tenemos ahora? El gran problema es la disciplina artificial que les había dicho. Voy a dejar este tema aparte. Pero hay algo. Las artes marciales estamos muy acostumbrados a que se tienen que practicar de viva voz, de persona a persona, pero también aquellos puritanos del arte marcial o puristas, mejor dicho, puristas, esos puristas de la técnica, se les olvida que ni siquiera estamos practicando como lo hacíamos tradicionalmente. Yo trato de que mi academia se asemeje lo más posible a cómo se practicaba tradicionalmente en sus orígenes o en sus países. ¿Qué estaríamos hablando? Si fuera de ese modo, normalmente tú no usarías un uniforme, si utilizarías una ropa especial de entrenamiento sin logos de ningún tipo. De hecho, el único logo que debería de tener tu uniforme es el de tu familia. Y de ese caso, solamente practicarían arte marcial tú, tu hijo y alguno de los mejores amigos. Nosotros le llamamos padrinos aquí en México o en América Latina. En otros países sería como que serías tú a tu ahijado, tendrías un ahijado, tendrías tu alumno, de ahí viene la palabra del discípulo, tendrías discípulos, no alumnos, discípulos. Entonces, el intercambio comercial no existiría. En realidad nosotros viviríamos de que ustedes nos brindaran los servicios. Entonces la práctica tradicional que no se ha cambiado es mentira. Tendríamos que practicar golpeándonos de verdad. La realidad de este modo, por ejemplo, cuando yo aprendí, estoy hablándote de muy chico, la manera de aprender era, ok, te voy a enseñar y sopas, el punto de presión era aplicando el punto de presión, lo más real, o golpeando el punto de presión de una manera suave. Ir entendiendo cómo funciona, hacer pelea de lo que va funcionando. Y hoy en día las prácticas de las artes marciales se han reducido a la práctica competitiva en algunas academias. La práctica de las formas es increíble, es algo que yo amo mucho. La práctica del Hoshinsul, de la defensa personal, pero la defensa personal competitiva también es hermosa porque se trata de un aspecto espectacular y recreativo para algunos practicantes. Hablando de estos aspectos, en la época ahorita del COVID, pero para poder subir mis pies me gusta hacerlo sin calcetas y sin zapatos. Hablando del arte marcial en estos tiempos, tenemos que buscar estos nuevos sistemas de hacerlo. El maestro de arte marcial hoy en día se pone equipo de protección y sus alumnos también. Si pudiéramos viajar en el tiempo, el equipo de protección no existía y entonces tenías que irte adaptando. Eso responde a cómo aparece el combate del karate, el combate de taekwondo, el combate de las diferentes artes marciales. El combate del karate estaba hecho para pensar en el control. Lanzabas golpes y los dejabas lo más cerca posible del cuerpo. Recuerda las enseñanzas Miyamoto Musashi, un golpe, un muerto. Y entonces hablar del control total. En otras disciplinas de Asia, a lo mejor yendo un poco más hacia abajo, la práctica era con contactos en el cuerpo suaves e irlos incrementando un poco más cada vez hasta que se lograba que se hacía un combate donde se pateaban, se golpeaban y siempre se golpeaban las zonas que no eran vitales para mantener un entrenamiento fluido y constante. En el judo los derribes o por ejemplo el jujutsu originalmente japonés que se marcaba dónde golpeabas y te detenías. Ahora lo vemos solamente en el anime, en las caricaturas
asiáticas, donde se nota cuando te van a golpear y se quedan parados ambos, uno porque te va a marcar una patada en los testículos y tú porque le ibas a golpear la nariz, se echaban los dos hacia atrás y se hacían un saludo reconociendo que era un empate. Esta era la manera tradicional de entrenar. El equipo de competencia, el equipo apareció cuando la globalización en el mundo permite que, bueno, vamos a entrenar un poquito como hacen los de peleas de contacto completo, con un poquito de cómo practican estos de defensa personal, japonesa, y entonces juntemos estos sistemas y ahora utilizamos equipos de competencia. Practicamos las formas para no olvidar nuestro sistema y perfeccionar el movimiento. Quien deja alguno de estos aspectos por fuera, a veces no está entendiendo su arte marcial. Nosotros tenemos que practicar y respetar nuestras prácticas si queremos hacerlo de la manera tradicional, entendiendo por qué es ese modo tradicional y qué nos enseña. Si tú solamente lo estás practicando sin saber y si ni siquiera tu maestro te lo sabe explicar, entonces tienes un problema en la academia en la que estás en ese momento. Pero yo sé que todos los profesores que tengo, o la mayoría de los profesores que tengo añadidos, entienden de qué se trata. Este es el modo del nuevo arte marcial. La práctica de las formas tradicionales no son las formas que conocemos hoy en día de irse moviendo en determinadas direcciones, como se han adaptado para, ok, esta defensa se pone aquí, se adapta al filo de la nariz, no al filo de la ceja, no debe de ir en la barbilla, no, este golpe se alinea con bla, 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 bla. Y estas adaptaciones, ¿a qué responden? A reglas deportivas, responden a reglas comerciales o responden a la realidad de un combate. Eso, o de la defensa personal, mejor dicho. Eso es algo que tú te tienes que cuestionar, y todo es válido. Porque como te dije en la transmisión que hice en la mañana cuando me desperté, el arte marcial va a ser lo que tú quieras. Los puristas del arte marcial ahí se van a enojar. Recuerda que depende de cómo lo estés definiendo. Kung Fu, hacerlo perfecto o hacerlo bien. Me voy a ir con términos muy básicos. Wushu, como el arte de la guerra o el arte militarizado de hacerlo. Arte marcial, la palabra europea, el arte, la búsqueda estética de una perfección, y marcial de Marte, de guerra. El Budo, el camino a la iluminación, como lo dicen en Japón. Y eso no aplicaría a todas las artes marciales. Para aquellos que las practican saben que es muy distinto. O Mudo, que es el camino marcial, que es como lo llaman modernamente, porque tradicionalmente en Corea era Musul o Mu-ye, que es o la técnica marcial o el arte marcial. Y esa parte marcial, esta palabra marcial la tengo que ocupar porque no traduce literalmente lo que significaría Mu. Mu es esta parte de las técnicas para guerra, para combatir, no necesariamente marciales, porque la gente toma marcialidad como esta parte de las órdenes, de pararte firmes. Es muy distinto este término. Por eso cuando alguien me dice arte marcial es el camino a la iluminación, tienes toda la razón. Arte marcial es aprender a golpear. Yo como artista marcial coreano te diría no, eso es el Musul. Arte marcial es realizar formas y que se vea bonito. Bueno, eso estaría con el Mu-ye, pero todavía le faltaría algo. Mu-do es el camino para entrenar. Bueno, eso sería el Mu-do. El Budo es el camino para la iluminación. Bueno, ese sería el Budo. No, es que eso es el camino de la perfección. Bueno, ese sería el Kung Fu. Pero estoy hablando solamente de palabras y de su significado. El arte marcial se trata de aprender a defenderte, se trata de aprender a lastimar, obviamente. Si lo vamos a buscar en sus fines prácticos, aprender a lastimar, aprender a la autodefensa, a defenderte. Y esto es lo que clásicamente debe de significar, clásico, de origen. Ahora, en estos tiempos del COVID, tenemos que aprender a defendernos porque la etapa post-COVID, la nueva realidad, nos augura tiempos muy difíciles. En algunas regiones de Latinoamérica
ya hay saqueos, hay pobreza y si tú eres de clase baja, media o incluso de clase alta, va a haber mucha gente que perdió sus trabajos y probablemente no tengan una ética tan buena como la tuya o su moral no sea tan buena y entonces perdieron sus recursos en los cuales están de subsistir y ahora se dedicarán a delinquir y es el momento en el cual tú vas a tener que hacer uso de la autodefensa para ti. Y entonces, este es el momento en el cual, en este momento de la cuarentena, la autodefensa o el arte marcial te va a servir para mantenerte en condición física, para aprender a dar un buen golpe, una buena patada, aprender a pararte, una postura correcta que te ayude a poderte defender. Pasando esta contingencia, tendremos que trabajar sobre todos estos aspectos que no habíamos visto y para nosotros los profesores es una oportunidad de oro. Los que me siguen como en Beyond Quan saben que hicimos un torneo virtual y el torneo virtual a mí como instructor me ha servido mucho para la integración de los alumnos, pero también para ver el nivel técnico hacia dónde se está desplazando o moviendo. Si ha bajado, si ha aumentado, si se ha perdido algo, si la condición física hay tensión en los movimientos, si hay contundencia, si no la hay, si hay velocidad, si no la hay, y cómo poder trabajar. Si nosotros no hacemos mediciones de lo que estamos haciendo, entonces nos vamos a perder. Y ahorita esta parte en los tiempos del COVID, este es un tip que a lo mejor a otros profesores les sirve y a lo mejor van a hacer torneos virtuales y me encanta la idea de que ustedes también lo quieran hacer porque es una manera de integrar a los alumnos y de ver los resultados que tienen y aumentar esta competencia sana. Ahí es donde nosotros estamos viendo de qué se trata, hacia dónde nos movemos y yo como instructor trabajar. Hay muchos profesores que están enojados porque trabajar en estos tiempos del COVID significa una clase en línea. Y la clase en línea, otras personas he tenido la poca fortuna de ver que hay personas que consideran que esto es más fácil y que simplemente pues, se trata de que los profesores ahora están flojeando más porque las clases son de 40 minutos, no de media hora. Yo le permito a ustedes alumnos hacer sus calentamientos en casa con los videos que probablemente yo ya les mandé y no se trata de flojera, se trata de utilizar esos 40 minutos bien enfocados, porque cuando yo hago los calentamientos me he topado con el problema de que muchos alumnos se quedan con que eso ya fue la clase. No, eso es apenas el inicio de una clase. Ahora se trata de ver hacia dónde vas. Yo como instructor, si no grabo la clase o te mando contenidos, porque tenemos varios profesores, los que decidieron no dar clase, porque para ellos solamente se trata de hacerlo presencial. ¿Y qué estás haciendo hoy? Tus pobres alumnos o tú como alumno no estás entrenando, no estás haciendo nada. Si fuiste lo suficientemente disciplinado, entonces estás entrenando por tu cuenta. Si tu profesor se preocupó un poco más por ti, te está mandando videos para entrenar, porque a lo mejor no tienes el recurso de tener el internet ilimitado en tu celular o en casa o donde estés para poder entrenar a través de una plataforma, pero lo estás haciendo a través de estos videos los cuales estás observando, aprendiendo y tu profesor recibe tu video cuando tú tienes Wi-Fi y puede revisarte lo que estás haciendo, darte consejos y de cómo ir mejorando. Y la última es a través de una plataforma como lo hacemos en Zoom, donde nosotros como profesores podemos tener una ventaja increíble de poder ver a los alumnos en tiempo real y practicar con ustedes nuestras técnicas. Probablemente no podemos sujetarte, tocarte, pero sí podemos hacer algo. A ver, profesora Minerva, muchas gracias por su comentario. Se lo agradezco mucho. Y estas clases en línea por Zoom, Facebook Live, algunos, a veces los hacemos en Zoom para mantener contenidos exclusivos para los alumnos o para no
no tergiversar, es decir, no confundir a nuestros alumnos con las técnicas, porque hay cosas que se practican de modo más avanzado y a veces en el video en vivo con practicantes que no saben de qué se trata, hey, espera, eso yo no sé de dónde salió, pero creo que se mueve así y a final de cuentas te saltas algunos pasos y se va deformando el arte marcial. Entonces, el profesor ahora de arte marcial se ha tenido que convertir en, en un manejador de medios. No es que seamos youtubers, ni instagramers, ni tiktokers. Somos profesores que estamos utilizando una herramienta para acercarnos fácilmente a ti. Esto es lo que hacen los medios, nos acercan a ti y nos permiten darte lo que nosotros sabemos y a lo mejor no es 100% efectivo, pero conforme vaya evolucionando es probable que lleguemos a una efectividad mayor. Podemos practicar con armas, podemos practicar con palchagis, podemos practicar con domis, con paus. Si tienes a alguien en casa para poderlo hacer, esto te va a ayudar, pero en estos tiempos de adaptarte a esta época donde estamos lejanos, a veces me toca practicar con amigos en otros países y no me puedo ir para allá, pero siempre va a ser importante el contacto físico y la revisión. Cuando tú practicas bien y te puede revisar tu profesor tiene la humildad y el alumno tiene la humildad de aceptar correcciones, entonces esto significa que vamos por un muy buen camino y cuando te puedas ver físicamente, entrenar y aprovechar este tiempo, va a haber un tiempo de calidad tremendo donde vas a poder llevar tu entrenamiento a un nivel mucho mayor. A todos nos cuesta mucho trabajo. Les puedo decir que yo con mi profesor en Corea lo veo cada 2 años y ese mes o esas 3 semanas o esas 2 semanas que puedo compartir yo con él son semanas intensas de entrenamiento y a veces yo le puedo mandar un video diciéndole así está bien y me puede contestar de cómo lo estoy realizando y me puede mandar un video para explicarme cómo lo estoy realizando y yo vivo con mucha ilusión de que voy a regresar a Corea a que me explique. Igualmente ustedes pueden hacer lo mismo con sus instructores y, y esto te hace un contacto mucho más directo. Aquí tenemos estas dos opciones. Las redes pueden ser muy frías o muy cálidas, porque el mensaje no es el medio, no es Facebook, no es YouTube, no es Instagram, no es TikTok, no es Internet. El mensaje es lo que estás aprendiendo. Y va a ser tan frío como la comunicación que tienes con tu profesor o tan cálido como la comunicación que tienes con tu profesor. Si tu profesor y tú tienen esta apertura, lograrán unos resultados estupendos. Pero si ambos solamente quieren ver pedazos y casi para cerrar el video les voy a decir algo que a mí me gusta. En Corea no hay una palabra así como entendido, sino está algesoyo, algueta, algesemnida, que cuando tú lo traduces literalmente significa lo sé o saberlo. Yo ya lo sé, no es entenderlo. Por eso cuando los mexicanos o latinoamericanos vamos a Corea, nos explican, si tú quieres decirle que lo entendiste, ne, algesemnida, ne, algesoyo, ne, algueta, que significa yo lo sé. Pero para nuestro idioma es yo lo entendí. Entonces cuando un maestro te pregunta, ¿algesoyo? Ne, algesemnida, que significa lo sabes, lo aprendiste. Y tú sí, lo aprendí. Por eso el maestro nunca se regresa. El maestro ahí termina esta lección. Porque significa que ya lo aprendí. Y viene una decepción bien grande con los profesores cuando vienen a América Latina, porque ya te explicaron y después de que le dijiste, ne, algesemnida, les dicen, no me acuerdo, no lo sé. Pero tú me dijiste que ya lo tenías. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender. Quítate la pena. En un medio así, afortunadamente, por ejemplo, Zoom permite, aparte de que podemos hablar, permite un chat público o permite un chat privado. Y en ese chat privado mandas tu duda. Es válido. ¿Quieres hablar en privado con tu profesor? Es válido. Ahora, en estos tiempos modernos,
la práctica del arte marcial en tiempos del COVID, quiero decirte a ti, profesor, cuando lo digo así, me lo estoy diciendo a mí porque me estoy viendo reflejado. Te estoy diciendo que tienes que trabajar el triple para ganar la mitad de lo que ganabas y es digno. Que si un alumno te está preguntando, no lo está haciendo para hacerte sentir mal y que no lo entendiste, sino porque necesita tenerlo seguro. Pero profe, porque esta es una discusión, hay alumnos que siempre acabas de decir, por favor, practícalo 3 series de 10. Y te dice, profe, ¿dijo que lo practiquemos 3 series de 10? Sí, dije que lo practiquemos 3 series de 10. Entonces lo vamos a practicar 3 series de 10. Aunque parezca obvio, no a toda la gente le parece obvio. Y a veces, si lo que tú quieres es evitarte tener que repetir esas palabras, por ahí hay incluso herramientas que dicen referenciar al comentario anterior, entonces le das, seleccionas el mensaje, le pones abajo, profe, dijo que 3 veces anterior, le pones referenciar y le pones, sí, el mensaje que diste mucho tiempo atrás. Pero es muy difícil para ti enseñar, entonces imagínate para el que lo lee qué tan difícil es. Así que a ti como alumno, cuando veas videos, acuérdate que nosotros como profesores estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Ahora imagínate los profesores extranjeros, para todos los de Beyond que han recibido clases en vivo de maestros que no son en tu idioma, acuérdate el esfuerzo que significa para él darse a entender y para ti entenderlo. Entonces es una época extraordinaria, es una bendición porque estás vivo y porque le estás librando. Pues esto era lo que yo quería comentarte con respecto de la práctica de las artes marciales en el tiempo de cuarentena. Que tengan muy buen día. Soy Víctor Franz Rodríguez. Si quieres preguntarme algo o necesitas algo de mí, estoy a tus órdenes. Que tengas muy buena tarde y para los que lo están viendo en vivo, muy buen fin de semana. Si no, que tengas muy buena vida. Hasta luego.